Amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal de Ángel MG. El día de hoy tocan mis predicciones para los octavos de final de este Mundial de Clubes. Lo hicimos con la fase de grupos y claramente hoy no iba a ser la excepción. Aquí, como pueden estar viendo, están los brackets. Los equipos que pasaron son Palmeiras, Botafogo, Benfica, Chelsea, Inter de Milán, Fluminense, Manchester City, Al Hilal, Paris Saint-Germain, Inter de Miami, Flamengo, Bayern, Borussia Dortmund, Monterrey, Real Madrid y Juventus. Así que además de decirles quién creo que va a pasar, les voy a dar mi percepción después de ver toda esta fase de grupos. Primero vamos con el Palmeiras contra Botafogo, que el Palmeiras empató con el Porto su primer partido, después le ganó 2-0 al Al-Ahly y por último cerró empatando 2-2 contra el Inter de Miami, que para mí claramente era el mejor equipo de ese grupo. Luego el Botafogo le ganó al Seattle Sounders, luego le ganó al Paris Saint-Germain, al campeón de Champions League, y por último terminó un poco flojo, perdiendo contra el Atlético de Madrid, cosa que pues le cuesta el liderato. En mi opinión, según lo que vi de ambos, a mí me gustó mucho más el Palmeiras cómo juega y también por los jugadores que tiene. Que tienen a Estevao, que tienen a Vitor Roque, o sea, que tienen a Richard Ríos. Si bien Botafogo claramente juega bien, no te lo voy a decir que no, a mí me gustó mucho más Palmeiras. Es cierto que en los últimos 5 partidos oficiales entre estos dos equipos, Botafogo ganó 3 y los otros 2 fueron empates, pero pues también es que agarra esa parte espectacular del Botafogo donde gana la Copa Libertadores. Aún así, según lo que yo he visto en cuanto a juego, a mí me gustó mucho más Palmeiras, como digo, y yo creo que Palmeiras va a pasar a los cuartos de final. Después vamos con el Benfica contra Chelsea, que para mí aquí va a haber una sorpresa. El Benfica viene de empatar con Boca Juniors, luego de meterle 6 goles al Auckland City. Por último, en la última jornada, sorprendentemente, ganarle al Bayern Múnich, quedando como líder de grupo. Y por el otro lado, el Chelsea empató pues ganándole al LA, luego teniendo un batacazo contra el Flamengo y por último ganándole al Esperanza de Túnez. Así que, mira, primero, a mí el Chelsea, lo tengo que decir, me pareció bastante flojito lo que vi, si bien tienen grandes jugadores porque pues lo tienen el presupuesto. Para mí colectivamente muy pobre. De hecho, el Flamengo cuando les gana les da un paseo y yo creo que en parte este Chelsea pasa a la siguiente ronda porque los otros dos rivales eran flojitos. Por el otro lado, el Benfica a mí me sorprendió bastante porque aunque no tienen el mejor equipo de Europa, compiten bastante bien. Incluso, como les dije, en la última jornada le sacan una victoria al Bayern contra todo pronóstico y pues eso los hace pasar como líderes de grupo. Así que aunque haya visto que la mayoría va a ir con el Chelsea, para mí va a pasar el Benfica y sí vamos a tener unos cuartos de final Palmeiras contra Benfica. Después tenemos el Inter de Milán contra Fluminense. La verdad que partidazo. Por un lado, el Inter de Milán en el primer partido empató con el Monterrey, en el segundo le ganó al Uragua y por último hace unos cuantos días también le ganó a River Plate para pasar como líder de grupo. Mientras que el Flu empató su primer partido con el Dortmund, luego le ganaron al Ulsan y por último terminaron un poquito flojo empatando con el Mamelodi, el equipo de Sudáfrica. Que yo lo voy a decir de una vez, para mí de los 4 brasileños que están, para mí justamente el más flojito es el Fluminense. Claramente juegan bien como la mayoría de equipos del Brasileirao que tienen buenos jugadores, por ejemplo. Tienen a Thiago Silva, pero es que el Inter ha ido de menos a más en este torneo, empezando medio flojo con el Monterrey, luego le costó también el Uragua, pero es que apenas hace un par de días que jugó contra River, fue extremadamente superior y se ve que pues ya despertó el subcampeón de Europa y para mí yo creo que va a pasar no fácil, pero tampoco sin muchas complicaciones el Inter de Milán. Toca ahora el Manchester City contra el Al Hilal, el equipo árabe. Por un lado el City viene de ganarle al Wydad en la primera jornada, luego le golearon 6-0 al Al-Ain y por último el día de ayer también golearon a la Juventus. Un equipo que ha ido también de menos a más, que contra el Wydad dejó algunas dudas para mi gusto, pero que terminó siendo el equipo en mejor forma de la fase de grupos. El único que llegó a 9 puntos de 9 y que pues se ve que este City es otro completamente diferente al que vimos a lo largo de toda la temporada. Que en parte es normal, ¿no? Hicieron 5 fichajes para el Mundial de Clubes y pues claramente iba a afectar de alguna manera. Por el otro lado llega el Al Hilal, que pasó como segundo de grupo tras empatar en la primera jornada contra el Real Madrid, luego en la segunda empatar con el Salzburgo y por último el día de ayer ganarle 2-0 al Pachuca. Un equipo que tiene bastantes estrellas que antes militaban en el fútbol europeo, que lo conozco bastante bien porque pues claramente juega muy seguido
contra el Al Nassr de Cristiano y que aunque para muchos es una sorpresa que haya pasado, la verdad es que para mí no, porque como les digo, juegan bastante bien y tienen grandes nombres. Aún así la realidad es que no creo que les dé para ganarle al City, que como les digo es el equipo que está en mejor forma en lo que va de este Mundial de Clubes. Y para mí va a pasar el Manchester City, no sé, un 3-1, algo que a lo mejor empieza ganando el Al Hilal y luego tiene que remontar el City. No va a ser fácil, pero sí, para mí el City va a pasar y se va a repetir la final del 2023 entre el Inter de Milán y el City, pero ahora en los cuartos de final de este Mundial de Clubes. Después sigue el partido que para mí es el más desequilibrado de este Mundial de Clubes, bueno, de estos octavos de final, que es el Paris Saint-Germain contra el Inter de Miami. Un PSG que empezó bastante bien goleando 4-0 al Atlético de Madrid, luego tuvo ese batacazo contra Botafogo y por último cerró bien contra el Seattle Sounders para pasar como primero de grupo. Claramente uno de los favoritos, el campeón de Europa, seguramente, bueno, el mejor equipo del mundo a mi parecer ahora mismo. Ganaron el triplete a nivel doméstico, ganaron la Champions League y pues ahora van por su quinto título de la temporada. Mientras que el Inter de Miami por su lado empezó empatando en la inauguración contra el Al-Ahly. En la segunda jornada le ganaron al Porto 2-1 con aquel gol de Messi. Y en la tercera jornada empezaron empatando con el Palmeiras, ahí un poco pecho frío, ¿no? Porque iban ganando 2-0. La verdad es que hay mucha diferencia de jugadores, de plantillas. Si bien el Inter de Miami tiene a Messi, que las otras estrellas que jugaban en el Barcelona, pues no es lo mismo. Porque fuera de ellos, la plantilla está muy corta, tienen un nivel bastante flojito. Y pues el Paris Saint-Germain en su plantilla en cada posición tiene uno de los 3 mejores jugadores del mundo ahora mismo. O sea, es que no hay comparación. Así que aquí no me cuesta pensar, va a pasar el PSG de una forma bastante fácil. Yo creo que a lo mejor les va a costar meter el primer gol, pero es como dicen. Cuando cae el primer gol empiezan a caer los demás y ahora toca el Flamengo contra el Bayern Múnich, que para mí también aquí va a haber sorpresa. El Flamengo le ganó en la primera jornada a la Esperanza de Túnez, después le dio un paseo al Chelsea en la segunda y por último cerró algo flojito empatando contra el LA de la MLS. Al igual que dije ahorita que para mí el Fluminense era el equipo más flojito de los brasileños, para mí al contrario el Flamengo es el más fuerte de los brasileños y pues es que por algo va líder del Brasileirao y yo creo que va a dar la sorpresa, pero bueno, primero vamos a repasar cómo llegó el Bayern Múnich, que empezó su camino goleando 10-0 al pobre Auckland City, después le ganaron 2-1 a Boca Juniors en un partido que si bien fueron mejores les costó mucho meter gol, y por último cerraron con esa sorpresa que les dije hace unos momentos, que es que el Benfica les ganó en la última jornada y les quitó el liderato. La verdad va a ser un partido para mí bastante parejo, los dos equipos son unos equipazos, tienen grandes jugadores, pero yo creo que el brasileño va a dar la sorpresa y va a pasar a los cuartos de final, donde enfrentará al PSG. Sigue el partido entre el Borussia Dortmund y Monterrey de aquí de México. El Dortmund empezó con un empate contra el Fluminense, luego en la segunda jornada le ganó al Mamelodi 4-3, un partido ahí que medio pechofriaron como de costumbre. Es que el Borussia Dortmund iba ganando 4-1 y que casi les empatan, pero bueno, ya al final terminó ganando 1-0 contra el Ulsan en un partido que para mí tuvo que haber más goles, paró bastante el portero del Ulsan, pero al Dortmund le dio para pasar como primero de su grupo. Mientras que Monterrey empezó primero con esa hazaña de empatarle al Inter de Milán, luego empató con River y por último cerró espectacular goleando al Urawa Red Diamonds 4-0. Aquí para mí va a haber otra sorpresa, porque si bien en un papel normal el Dortmund es claramente más que el Monterrey, en este Mundial de Clubes el Dortmund ha estado muy flojito y pues es el reflejo de toda su temporada. Que son un equipo muy irregular, que les cuesta generar ocasiones claras, que justamente también les falta definición, como les digo. Contra el Ulsan fallaron lo que no estaba escrito y que además en defensas tienen varios errores y desconcentraciones y es la razón por la cual un equipo como el Mamelodi les metió 3 goles. Cosa que le puede beneficiar a Rayados, que primero se defienden muy bien y luego también tienen buenos jugadores a la hora de la creación, como es Canales, como es Oliver Torres, como es De Osa, como no de la mano del liderazgo de Sergio Ramos. Así que para mí el Monterrey dará la sorpresa y pasará a los cuartos de final. Y por último tenemos el partido entre el Real Madrid y la Juventus de Turín. Un Real Madrid que inició un poco flojo este Mundial de Clubes, empató con el Al Hilal, luego recompuso y le ganó 3-1 al Pachuca y cerró bastante bien el día de ayer goleando 3-0 al Salzburgo. Como vieron, el Madrid fue de menos a más, pero es que la Juve hizo lo contrario, fue de más a menos. Pues iniciaron goleando 5-0 al Al-Ain, pero es que ayer cerraron horrible siendo goleados 5-2 contra el Manchester City. O sea, es que literalmente ayer se vio lo que es la Juve, un equipo que si bien tiene grandes nombres arriba, como es Vlahovic, Conceição, Yildiz, Kolo Muani,
En las demás posiciones es que está muy flojito, del mediocampo para atrás les cuesta bastante. ¿Y qué es lo que mejor tiene el Real Madrid? Pues justamente los jugadores que tienen el mediocampo y en el ataque, porque además ya va a estar de regreso Mbappé. Aunque ojo, el Madrid también ya defiende mejor ahí con Hausen, que es que está siendo espectacular. Pero sí, para mí el Madrid no va a tener mayor complicación justo por eso. La Juve es un equipo flojito, irregular y no le va a dar muchas complicaciones al Real Madrid de Xabi Alonso, que es que cada vez juega mejor. Es así. Así que mis cuartos de final serían Palmeiras contra Benfica, Inter de Milán contra Manchester City, Paris Saint-Germain contra Flamengo y Monterrey contra el Real Madrid. En las predicciones que hice de la fase de grupos solo no le atiné a dos equipos que pasaban, que es Botafogo e Inter de Miami. Y espero, al igual en esta ocasión, pues acertar la mayoría. Así que sí, estos serían mis cuartos de final. Díganme en los comentarios qué es lo que parece y pues nada. Nos vemos en el próximo video. Chao.